como para que ustedes puedan, digamos, tener miedo, ¿no? No. Y lo otro que podemos encontrar es la bilirrubina directa elevada. Porque por el tránsito tan rápido se puede producir una alteración en la liberación de la bilirrubina directa. Y si hay bilirrubina directa elevada, con mayor razón me obligaría a utilizar una fórmula que tenga TCM, no grasa común y corriente, no triglicéridos de cadena media. Estos son los problemas que voy a identificar. En la albúmina, si hay edema, se esperaría que esté por debajo de 3. En cuanto a la inmunidad, los linfocitos se esperaría que estén bajos. Normalmente cuando hay quimio o estas cosas, los neutrófilos se deprimen significativamente, entonces hay que hacer algunos cambios específicos en la dieta. Este es nuestro caso. Pasemos a la priorización. ¿Cuál sería la priorización? Cuando yo digo que el peso no es el problema, o mejor dicho, no es la prioridad, no me malinterprete, porque podríamos decírselo al médico, el médico va a decir, no, me interesa el peso, súbelo de peso porque está desnutrido y si le sube la glicemia le pongo insulina. Probablemente así te vayan a responder. El mensaje es, sí, estoy de acuerdo que la desnutrición es un problema severo, pero lo que yo voy a hacer no quiero que lo complique más. Quiero saber qué terreno estoy pisando. Ese es el mensaje que le tenemos que dar. O sea, si yo le doy, al señor también es diabético. Si voy a utilizar una fórmula que es alta en carbohidratos, podría generar una hiperglicemia y termino complicando. Yo tengo que estar preparado. Yo tengo que decirte a ti para que estés preparado, no que sea una cuestión de sorpresa. ¿Me dejo entender? Entonces, en este caso, es un hecho que se necesita mucha energía, que se necesita mucha proteína, que se necesita mucho lípido, mucho carbohidrato. Es un hecho que voy a tener que dar proteína de alta digestibilidad, porque no hay estómago que digiera. Es un hecho que voy a tener que utilizar básicamente TCM, porque no hay un intestino que vaya muy lento para permitir la liberación de bilis y la emulsión y todo esto. Y es un hecho que voy a tener que buscar fórmulas que no tengan sacarosa. ¿Por qué? Evitar el dumping. Si utilizo sacarosa, se absorbe muy rápido y hago dumping, hipoglicemia refractaria muy rápido. Entonces tengo que buscar fórmulas que tengan maltodextrina y sobre todo ponerle pectina. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, para una situación de esas características y el peso que tiene, nunca recomendaría comida. Fórmula enteral. A esa fórmula enteral podemos escoger fórmulas, deberíamos escoger fórmulas de densidad calórica alta. No fórmula de densidad calórica estándar. La densidad calórica es calorías por mililitro. Una fórmula de densidad calórica estándar es 1 caloría, 1 centímetro cúbico. Una fórmula hipercalórica es 1.2 calorías por mililitro, 1.5 calorías por mililitro, 1.8 calorías por mililitro, 2 calorías por mililitro. ¿Qué significa? Que si le doy 100 mililitros, estoy dando 200 calorías. ¿Queda claro? ¿Sí? Y si le doy 100 calorías, le estoy dando 150, 100 mililitros, 150 calorías si es de 1.5. ¿Está bien? Entonces, debo utilizar fórmula de densidad 2. Ella va a utilizar 1.5 porque no tiene otra alternativa. Pero si estuviera en mis manos, utilizaría una fórmula de densidad 2. Significa que si yo logro darle 500 centímetros cúbicos, le estoy proporcionando 1000 calorías. En este momento no está absorbiendo nada de eso, por eso está perdiendo calorías. ¿Hasta ahí todo me sigue? Las fórmulas de densidad 2 tienen una particularidad, solamente proporcionan 30% de agua. Entonces, vas a tener que decir al médico, esta fórmula le voy a dar 500 calorías, pero en esos 500 centímetros cúbicos solamente hay 150 centímetros cúbicos de agua. O sea que si me quedo con esto, lo voy a deshidratar. Paralelamente, obviamente por vía oral no va a poder ser porque voy a contribuir a que se vaya, tienes que ayudarme con la hidratación. ¿Se entendió? Listo. Entonces, ya decidí que no era comida sino que era fórmula. Hay que ver cómo se la administro. Cuando nosotros tenemos estómago, ahora que hemos estado de pie, la comida no ha llegado al recto porque tenemos estómago. Pero si no tuviéramos estómago, todo el tiempo, en los minutos que han estado conversando con dieta, la comida estaría en el suelo. El estómago no ha hecho, la labor del estómago es almacenar y liberar lentamente. Entonces esa es la primera recomendación que le vamos a dar al Señor. Le vamos a fraccionar esos 500 centímetros cúbicos en 50 centímetros cada hora.
le vamos a agregar algo de pectina y le vamos a pedir que se acueste boca arriba durante 20 minutos después de cada uno de esas tomas. ¿Cómo monitorizamos que está teniendo efecto? ¿Qué deberíamos ver? Se detiene la diarrea. Por lo menos que se reduzca, porque detenerse va a ser difícil. Cero diarrea es un ideal difícil de conseguir en estas circunstancias, pero por lo menos que el volumen baje. Eso ya me dice a mí que la cosa ha empezado a funcionar. ¿Se entendió? Nada más. Es lo único que quería. ¿Cuánto tiempo? La reducción del edema es un tema un poco más complejo. Ahorita, y eso es algo también por lo cual necesito que ustedes interioricen mucho la bioquímica, el ideal de toda intervención es que el paciente camine al día siguiente. La realidad de toda intervención es solucionar el problema más grave y luego pasamos al siguiente. Esa es la realidad, al menos en el mundo donde yo me ubico. Mi realidad no es que el paciente se pare y camine. Mi realidad es que solucione un problema, bueno, vayamos al otro. ¿Cuál es el problema ahorita? En este instante, la diarrea. Le reduzco el volumen de diarrea y veo si existe la posibilidad de completarle su necesidad de energía, porque 1000 no es. Para esas condiciones son por lo menos 2500 calorías, 80 gramos de proteína, 90 gramos. Y con una fórmula de densidad 2, eventualmente voy a conseguir solamente 45 gramos de proteína. Todavía estoy muy por debajo. Estoy mejor que ahora, pero todavía estoy muy por debajo. Entonces, una vez que cubro esto, veo qué tan rápido puedo progresar sin agredir lo que ya, sin mejorar lo que ya avancé, hacia la reducción del edema, que por lo general se funden dependiendo qué utilicemos. Si lo hacen trasplante de albúmina de un día para otro, y si esperamos a la proteína son 2 semanas, que probablemente siga con este proceso va a tardar, ¿no? Porque en este caso la parenteral complementaria no sería adecuado para llegar a sí, también, esta diferencia. por supuesto. Estamos partiendo de que doy parenteral. Si yo tengo 1000 y le doy parenteral, lo voy a llevar rápidamente. Y ahí puedo tener más margen de acción, digamos. ¿Se entiende? Lo estabilicé, que significa que la diarrea, vuelvo a repetir por favor, estabilizar significa menos diarrea, no cero diarrea. La diarrea va a persistir hasta que cambie una serie de factores. Entonces, de esa manera hago intervención. Miren, no he hecho priorización porque estoy recibiendo un paciente que está en una condición muy deplorable. Si no supiera la condición, hago privado. No he hecho privado. He hecho evaluación. Luego de la evaluación, hemos hecho priorización. Tengo que saber cuál es mi principal problema. Luego de la priorización, cálculo de nutrientes. Yo lo he hecho mentalmente, pero digamos, como decía Alma, en su evaluación es muy pedagógica, por eso es que es de esas características, estamos formando. Igualmente cuando usted se hace la certificación, es muy detallada porque hay que formarlo. En la práctica se va cortando a las necesidades, ¿no? Entonces, voy calculando la energía, la proteína, los lípidos, los carbohidratos, luego seleccionar el vehículo. Dieta, enteral, parenteral, suplementos, y luego monitorizar. Hemos visto la diarrea, las evacuaciones, el volumen, características. Puede ser simplemente que cambie el color de las heces. Ya es una mejora. Estas heces deben salir pálidas, probablemente porque no hay una adecuada emulsión. Que ya cambien a una tonalidad característica de las heces, de color característico que no es tan pálido, ya me indica una mejora. ¿Me dejo entender? Esto es el caso extremo de aplicación. Pero lo mismo se puede hacer si tiene la persona obesidad nada más, si solamente tiene diabetes, si tiene obesidad no diabetes, si tiene obesidad, diabetes, hipotiroidismo, si tiene obesidad, diabetes, osteoporosis, si tiene obesidad, diabetes, SIBO, obesidad, gastritis, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas variables con las que te vienen los pacientes, a cada una de ellas les podemos dar manejo en un momento determinado. La primera parte de la evaluación nutricional es la interacción fármaco-nutriente, así que por tema del tiempo vamos a hacerla puntual y luego quiero leer con ustedes 2 prospectos de medicamentos para que ustedes hacer este ejercicio, mejor dicho, es difícil
pretender que en un curso corto se enseñe farmacología. Lo que yo hago o trato de hacer es que aprendan a leer el inserto, para que puedan detectar las interacciones y darles un manejo oportuno. Entonces, para aprender a leer las interacciones hay que tener algunos conceptos claros. El tema es muy complejo, no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo hablar de interacción fármaco-nutriente? Porque de hecho tiene que saber la farmacología. Yo no puedo pretender saber interacción si no sé qué es el ciprofloxacino o para qué sirve. ¿Qué cosa es un captopril? ¿Qué cosa es una levotiroxina? ¿Qué es una metformina? ¿Qué es una sulfoniluria? Si no entiendo esos conceptos, estoy perdido aquí. Esos conceptos tienen que estar en mi cabeza. La otra cosa importante que tiene que estar en mi cabeza es tener una comprensión significativamente profunda de cómo se digieren, se absorben y se metabolizan los nutrientes. Y cuando digo una comprensión profunda, tendrían que decirme el hierro que está en una lenteja, cómo llega a la molécula de hemoglobina. La leucina de lo que acabamos de comer en la dieta, cómo llega a formar una fibra muscular. Eso es una comprensión absoluta. Decir que la proteína forma músculo, eso lo lee en cualquier revista de Vanité y cosas así. No es una comprensión profunda. Simplemente es una cuestión superficial. Y obviamente, cuando junto los dos conceptos, tengo que saber interacción. Recién ahí aparece interacción fármaco-nutriente. Por eso, el tema es complejo. Hasta hace 20 años, bueno, hasta principios de la década de los 2000, no había nada. Todo lo que se sabía sobre interacción era cosas que se habían descubierto al azar. Por ejemplo, se había descubierto que la tetraciclina, ¿conocen la tetraciclina? Sí. La tetraciclina tiene una afinidad muy potente por el calcio. Entonces, si yo consumo tetraciclina, que es un antibiótico para las infecciones de la piel con cualquier fuente de calcio, no se absorbe ni el calcio ni la tetraciclina. Imaginen la siguiente situación. El paciente está recibiendo tetraciclina o algún derivado porque el médico ha detectado una infección y por ahí lo manda a nutrición para que le ayude al paciente porque además tiene obesidad. El nutricionista ha escuchado, dietista, nutricionista, que los lácteos protegen la mucosa del estómago contra la acción de los antibióticos. Y le dice, te vas a tomar tu vaso de leche, tu yogur o si no, yogur para mejorar la microbiota, porque vas a tener antibiótico y el antibiótico siempre produce diarrea porque mata la microbiota. Entonces, tómate tu vasito de yogur junto con tu pastilla. No se va a absorber nada de la pastilla. En una semana llega con infección mucho más grande. El médico dice, hiciste resistencia bacteriana, te voy a cambiar a ciprofloxacino, una cefalosporina, etc. Sin quererlo, el colega hizo iatrogenia, por no saber. Entonces, ¿qué haría yo? Si sé interacción, sí, te voy a dar leche si quieres, pero bien separado del antibiótico, que esa es la interacción que se ha identificado. Eso se sabe desde el año 70. Desde el año 60 se sabe que si yo consumo captopril para bajarme la presión por los alimentos, el captopril no se absorbe. El año 60. Y así, infinidad de informaciones. Recién a partir del año 2000 ya hay temas de interacción fármaco-nutriente bien establecido, con muchos elementos, etc. Yo me acuerdo, el segundo libro que escribí en el año 2008 era sobre interacción fármaco-nutriente. Cuando yo lo saqué a la venta, se vendió muy bien, pero la mayoría de mis colegas decían que estaba loco. ¿En qué me metía? Que iba al final tener problemas con los médicos. De hecho, tuve algunos problemas, tampoco fue un cuento de hadas, pero a la larga era parte de y se convirtió en parte del procedimiento. ¿Por qué es importante este tema? Desde el punto de vista del medicamento, todos consumimos medicamentos vía oral porque es la forma más segura. Si me van a poner una ampolla, me van a poner si estoy muy mal, porque la ampolla necesita otro control y además necesita que alguien te la ponga, no te la puedes poner sola. Es otro tipo de manejo, una ampolla intramuscular, endovenosa, como guste. Pero los medicamentos, la mayoría son vía oral. Un solo fármaco, uno diario, me puede generar interacción fármaco-nutriente. El valproato, la carbamazepina, la fenitoína que les mencioné de las convulsiones, depleta ácido fólico. Es uno solo, pero tiene que tomarse de por vida. La metformina, al principio solamente decían que te depletaba B12,
Ahora la lista de micronutrientes es inmensa. Entonces, si el paciente está tomando solo metformina, ustedes tienen que ir a... ¿Qué consume metformina? Inmediatamente tomar en cuenta todo lo que le vas a suplementar, porque lo está perdiendo. Y normalmente la metformina se da después de la comida, se está barriendo con todo eso. Tengo que estar preparado para esa situación, porque vuelvo a repetir, si ustedes lo sientan al paciente y no detectan el problema, no le van a dar tratamiento. Y si no le dan tratamiento, no sirve lo que están haciendo, aunque estén en la torre más sofisticada y con los mejores equipos que hay en el planeta para nutrición. No están haciendo nada por el paciente. La mayoría de fármacos pueden generar interacción. El 75% de todos los fármacos de todo el mundo que se comercializan en este momento tienen riesgo de interacción fármaco-nutriente. Todos. Todos, sin excepción. Desde el punto de vista de los alimentos, también comemos por la boca. Y existe la mala costumbre de, con el desayuno, con el almuerzo, con la cena. En algunos casos sí vale la pena, porque está descrito que tiene que ser consumido con el alimento. En la mayoría de ellos, lo que genera es una mala absorción del medicamento. Los fármacos pueden afectar el consumo de los alimentos. De hecho, hay medicamentos que te quitan el apetito. Producen náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. La obesidad. Hay fármacos que se administran en la grasa. Entonces, a esos pacientes habría que darle medicamento por kilo de masa magra. Pero como no hay nutricionista, por ejemplo, en los protocolos de anestesiología, como los medicamentos para las cirugías son liposolubles, el anestesiólogo tiene que hacer correcciones en personas con obesidad. No le puede dar una dosis porque se puede acumular en la grasa y se libera de momento a otro en la cirugía y le produce un paro a la persona. Pero no siempre hacen una corrección apropiada. Yo he viajado por tantos hospitales cuando tengo que hacer reuniones de equipo multidisciplinario y dicen, no, yo lo veo, sacamos IMC y por ahí le calculamos el exceso de grasa por peso corregido o calculamos peso ideal. ¿Se imaginan la diferencia que ustedes tengan un impedanciómetro en el hospital y digan, mándame la nutrición para que me digan cuánta grasa hay? Ese es el sueño que estoy tratando de inundar para todos los países donde voy viajando. Y de nutrición ni qué hablar. El citocromo, que es la enzima que se encarga, nosotros consumimos medicamentos activos, la mayoría de ellos, ¿ya? De 10 medicamentos que existan, de 10 medicamentos con los cuales entremos en contacto, 9 de ellos se destruyen en el cuerpo, uno de ellos se activa en el cuerpo. ¿Quiénes son responsables de este proceso? Unas enzimas que se llaman citocromo. Si yo consumo mucha proteína o poca proteína, este proceso de destrucción se afecta. Entonces si no destruyo el medicamento, se acumula en sangre y uno puede decir, pero si tienes más medicamento mejor, no te tomas 2 dosis, ya tienes dos dosis de una. No, porque la toxicidad aumenta. Y la toxicidad se puede manifestar en infinidad de formas. Estas son las formas estándar que deberíamos nosotros manejar. Esto. Ayunas es al despertar después de 12 horas de ayuno, por lo menos. No es que comí a la 1 de la mañana y me levanto a las 5 y ya estoy en ayunas. Sí estoy en ayunas porque me acostumbré porque al levantarme la idea que tengo es que estoy en ayunas, pero en mi intestino sigue habiendo comida porque he comido hace poco. ¿Me entienden? Entonces, ayunas es tener todo el tracto libre para que el medicamento sea absorbido. Entonces, ayunas son 12 horas. Y después de tomar el medicamento tengo que evitar comer por lo menos 45 minutos. Por ejemplo, y hay cosas que son mucho más drásticas. Por ejemplo, si yo consumo levotiroxina, que es hormona tiroidea exógena, tengo que hacerlo en ayunas. No tiene que ser 12 horas, ahí sí es menos, pero tiene que ser en ayunas. Pero sí tengo que esperar 6 horas para comer cualquier fuente de calcio, porque el calcio inhibe la absorción de la levotiroxina. 6 horas. Entre 4 y 6 horas, cuando menos. O sea que yo que tomo no me está haciendo efecto, porque yo No me está escuchando. Y muchos endocrinólogos lo que hacen es... Ya, pero el café con leche es 0,45 rigurosamente, pero me lo tomo. Y hay endocrinólogos que por esta circunstancia que está descrita en todas las investigaciones te dicen no comas lácteos. Y eso se va al extremo.
le quitan los lácteos de la vida de la persona y la persona llega con problemas de deficiencia de calcio. Simplemente es de 4 a 6 horas de separación. Es un ejemplo típico de una interacción fármaco-nutriente muy conocida. ¿Se entiende? Luego está el consumo, debe ser, ¿qué significa alejado de las comidas? Media hora antes o 1 o 2 horas después. Es el mismo concepto, no tiene que haber cosas en el intestino. Entonces, ¿cuándo será 1 hora? Si me comí una sopita, se le dice, ¿no? Un caldo líquido, una sopita. O diferente es que haya comido un trozo de carne, arroz, lentejas, que ya es más denso de digerir, lo voy a tener en el intestino 2-3 horas. Ahí no aplica 2 horas nada más, es un poco más. Entonces, esos detalles son los que tengo yo la obligación de revisar. Y con las comidas es 15 minutos antes, a la mitad de la comida, después de la comida. Hay estatinas que te recomiendan con las comidas, hay otras que te las recomiendan alejada de la comida, porque los estudios dicen que se absorbe más o se absorbe menos. Estas son las 3 clases de interacción. Aquí están resumidas todas. Hay varias formas. Ustedes van a esto, hay un documento donde las atacan de otra manera, o sea, las presentan diferente. Para mí, es la forma más sencilla que he encontrado de que ustedes puedan sensibilizarse con el tema de interacción fármaco-nutriente. Son 3 clases de interacción. Las que afectan las características cinéticas del medicamento, la absorción, la distribución, la metabolización, la excreción. Las que afectan la acción propiamente dicha o el efecto que tienen los medicamentos sobre el estado nutricional. De eso vamos a ver. Primero las de clase 1. Todo este es el estudio farmacocinético. O sea, cada vez que tomamos un medicamento se tiene que liberar, se tiene que absorber, se tiene que distribuir, se tiene que metabolizar y finalmente excretar. ¿Okay? Bueno, voy a hacer un ejemplo con algo que es muy conocido para nosotros, sulfato ferroso. ¿Está bien? El hierro sería el principio activo y el sulfato sería el excipiente. ¿Estamos de acuerdo? De esta misma manera existe en todos los medicamentos, solo que el excipiente puede ser 1000 cosas y a veces la lista de excipientes es inmensa. Inmensa. Pero vamos a dejar por ahora aquí. ¿Qué es la liberación? Cuando el sulfato se separa del hierro. A eso se le llama liberación. Pero para que haya liberación, si tomé una pastilla, primero tiene que disolverse. Entonces, si yo no tomo suficiente agua, no hay disolución, la liberación no se da de manera apropiada. ¿Se entendió? Los jarabes se absorben más rápido, las cápsulas, las pastillas, las formas duras se van a demorar porque no hay disolución previa para que haya la liberación. ¿Ok? Luego está la absorción. La absorción es cómo ese hierro es captado por alguien e ingresa. En el caso del hierro sí existe algo que lo capte, porque el hierro es nuestro, es natural, o sea, el cuerpo está hecho para absorber hierro, pero el cuerpo no está hecho para los medicamentos. Por eso es que los medicamentos se acoplan por ahí, se escurren, ven la manera de ingresar. No hay una proteína específica que absorba una cosa u otra porque no son naturales, son todos componentes sintéticos. Luego de la absorción viene la distribución. Llega a la sangre, ese medicamento puede ir al cerebro, se puede ir al páncreas, se puede ir al riñón, se puede ir a la garganta, a los codos, talones, donde sea que vaya a tener actividad o simplemente circular por el torrente sanguíneo. Luego de esto, ese medicamento tiene que ser destruido. La destrucción, les decía, el término se llama metabolización. La más importante de todas se da en el hígado, pero existe otra metabolización que se da en el intestino, por la misma enzima citocromo. Hay una metabolización intestinal y una hepática. Les digo esto porque ahora vamos a hablar un poco más de respecto. Y finalmente, ese medicamento ya destruido, junto con otro medicamento que de repente va a salir intacto, es excretado del cuerpo. ¿Cuáles son los lugares por los cuales se excreta medicamento? El más importante es la orina. Por ahí se puede excretar medicamento. Sin embargo, podemos excretar medicamentos, los desechos, por la saliva. Y por eso es que personas dicen, oye, empecé a tomar captopril y la boca me sabe la comida me sabe la. Empecé a consumir acitromicina, que es un antibiótico, y todo me sabe salado. Empecé a consumir X, Y, Z, y el sabor, la comida me sabe horrible, porque están botando desechos por la saliva.
O en el caso del cáncer, no se bota desecho por la saliva. Los desechos se van al cerebro y afectan la conducción nerviosa y les altera la percepción gustativa. Entonces, hay que hacer maravillas para poder hacer esto. O subir una radioterapia que le destruyó todas las papilas gustativas, ahí hay que dar sí. O sea, cada cosa tiene su propio manejo, ¿no? Entonces, los medicamentos, les decía, principalmente se excretan por la orina. Y la segunda forma importante de excretar medicamentos es por la bilis a las heces. Ahí por esa vía se eliminan muchos antibióticos. Por ejemplo, la acitromicina, que es un antibiótico potente, se metaboliza en el hígado y el desecho se elimina a través de la bilis. Forma parte de las heces y va por el colon. Imagínense un antibiótico sumamente potente en contacto con las bacterias. Me va a dar toda la microbiota. Por eso es que el efecto secundario más común del consumo de acitromicina es diarrea. ¿Qué hago allí? Prebióticos o probióticos. Miren, el prebiótico es una fibra. Las fibras nunca se recomiendan para una diarrea, menos prebióticos. Pero en este caso es por reposición de la microbiota. Prebióticos o probióticos o una mezcla de los dos es el único tratamiento, además de pectina para reducir el tránsito intestinal, la viscosidad de la fibra y todo esto, ¿no? Esas cosas más relacionadas con la fibra. También los medicamentos se pueden eliminar por la leche humana. Entonces, si por ahí algún médico se le olvidó leer la letra chiquita, no, esa es nuestra obligación. Si se elimina por la leche humana, pues esto no puede dar. Porque hay medicamentos que dicen categóricamente la lactancia materna está contraindicada. Y cada vez son más. Y dependiendo de cada grupo de patologías, hay unos que son categóricos. Hay medicamentos que se eliminan a través del semen. Medicamentos para el cáncer se eliminan a través del semen. Por ejemplo, si la persona quiere tener relaciones sexuales, le dicen que el hombre se coloque preservativo o no tener relaciones sexuales. Así de complejo es el tema. Aunque este último caso no es tanto de interacción, pero conocimiento que siempre es bueno tener. Entonces, esto es lo que les decía de la liberación, ¿no? Si no hay desintegración, no hay disolución, no voy a tener la liberación del principio activo. Y si no tengo la liberación del principio activo, no voy a poder absorberlo bien. Por eso es que se necesita siempre consumir agua abundante cuando consumo una pastilla. Me van a decir, ¿y si me tomo 7 pastillas, tengo que tomar una taza por cada una de esas 7? Y si tengo hipertensión, que es control de líquidos, o tomo uno o tomo el otro. Entonces, eso ya es manejo, ya no podría dar una taza por cada pastilla. Entonces, por lo general, en esas 240 tengo que tomármelas como si fuesen caramelos e ir administrando de la mejor manera el agua. Y ahí, por ejemplo, no me queda otra chance. Y cuando tengo que analizar la interacción fármaco-nutriente es mucho más difícil de intervenir porque hay cosas que son durante todo el día y no se pueden manejar. La administración de medicamentos por la sonda. Les decía en tu caso sobre el paciente, si tuviera una sonda, las diarreas asociadas a nutrición enteral, o sea, a la fórmula, son muy pocas en el ámbito, mejor dicho, existen varias causas de diarrea en el paciente que está recibiendo nutrición enteral por sonda. La dieta es la menos frecuente. Son otros factores. Dentro de los factores, administración muy rápida, mal cálculo de las densidades, cuestiones osmolares y también el Clostridium botulinum difficile que coloniza la sonda. Entonces hay pautas para poder agregar esos medicamentos. Quiero que vean esto, miren. Esta es la osmolaridad que generan estos medicamentos. ¿Cuál es la osmolaridad máxima que tolera el intestino? 300 milimoles por litro. Miren, 10 veces más. Concepto básico de la universidad. ¿Qué pasa cuando hay diferencia de osmolaridades? Ósmosis. ¿Y qué es lo que se moviliza? ¿Y de dónde a dónde? ¿Y qué es lo que se moviliza? Agua. Entonces, si yo tengo 3000 en el intestino y 290 en el torrente sanguíneo, va a empezar a movilizarse agua de la sangre hacia la luz. El exceso de agua
en la luz intestinal es diarrea, es la diarrea osmótica. ¿Ok? Entonces, ¿de quién fue culpa? ¿De la fórmula? Fue enfermería. Claro, si me preguntan a mí, dile a la enfermera que está poniendo malas cosas, yo estoy haciendo mi trabajo. Lo estoy goteando, lo estoy controlando, lo estoy haciendo, lo sacando, ¿sí? Pero quien administra medicamentos es enfermería, entonces el culpable que sea bien identificado. ¿Entiendes? Bueno, acá están algunas recomendaciones generales sobre cómo se debería administrar, siempre limpiar la sonda antes y después de administrarla. Me sucedió un caso con un colega que ya no estaba ejerciendo y me buscó para que atendiera a su mamá que estaba en teoría agonizando. Entonces la señora tenía diabetes, tenía hipotiroidismo, tenía una hipoluminemia de 1.8. Cuando yo llego le encuentro absolutamente dematizada, estaba en un hospital particular. Y además, como ellos tenían dinero, le habían puesto, además de la atención del hospital, su propia enfermera. Dentro del hospital, la señora tenía su propia enfermera. Entonces, habían puesto en práctica esto. Lavar la sonda antes de parar la sonda de alimentación, lavarla con 30 mililitros de agua, ponerle una pastilla, volver a pasar agua para lavarla, tomaba 8 pastillas, 4 veces al día, y además le habían puesto una fórmula de densidad energética 0.9 y le estaban dando 1,5 litros de una fórmula que en teoría la estaba nutriendo. Entonces cuando yo llego a mi evaluación, lo único que hago es indicarle que lo que voy a utilizar para lavar la sonda no sea más de 10 centímetros cúbicos, quita el licuado, pone la fórmula, la señora salió caminando en algunos minutos. Y él me llama porque la habían desahuciado, porque por más que hacíamos, no fundía edemas. Nunca iba a fundir si le estaban inyectando agua todo el día. Y nadie lo había visto. Nadie lo había visto. Entonces, me digo, eso pues en los cielos, pero no voy a decirle no. Es parte de lo que uno hace y lo que tú comentabas. Eso es el valor de la consulta. Entonces, y el valor de la consulta hace que te busquen de donde sea y paguen lo que es correcto que tienen que pagar. Porque hace la diferencia. Si me voy a presentar, cuando esto empezaba hace más de 20 años en Perú, me tocó ir a conseguir una entrevista con el ministro de Salud, porque había estudiado el doctorado y el profesor mío era su compañero de clase, y nada parecido, una historia para cortarlo. Y me dice, bueno doctor, el colegio del Perú me había llamado para que hiciera un documento y justifique que se contraten más nutricionistas y la problemática de ustedes acá. Ok, me dice, bueno doctor, lo voy a recibir, vamos a conversar. Primero, antes de hacer algo, vamos a ir a estadística. Quiero saber cómo trabajan sus colegas. Entonces vamos a estadística, sacan las fichas de evaluación. Yo le había planteado pues, una historia fantástica, ¿no? El nutricionista hace interacción, hace ingestas, hace esto, de aquí, más allá. Y eso está reflejado en la historia, solo que estamos cortos, no nos comprende. Era toda una novela el tema, ¿no? Pero cuando vamos a la historia, lo único que escribía el nutricionista era IMC. Entonces había historias tras historias llenas. Cuando buscamos el área de nutrición, era IMC. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿pagarían por alguien que hace IMC? Nada. A mí se me caía la vergüenza. Eso fue una de tantas. En otra oportunidad, ya en otra etapa, también les dije, no, es que nos hemos equivocado de grupo, vamos a hacer visita. Este ministro era, digamos, condescendiente conmigo porque el que me había recomendado había sido su mentor, porque si no era así, me hubiese mandado bien lejos, ¿no? Yo era nutricionista, hace 20 años, no tenía tanto recorrido como ahora, etc. Entonces, bueno, dice doctor, bueno, vamos a ver, vamos a hacer visita. O sea, ir a campo a entrevistarnos. Yo decía, no, esto es un error, por el tiempo no informan, etcétera, etcétera.
Está bien, vamos a salir. Salimos en una comitiva, íbamos a varios centros de atención periféricos y justo llaman a un colega. No, yo no podía hacer nada. Se le preguntan, ¿y usted qué hace en evaluación? El IMC, y le hago algunas recomendaciones de dieta, ¿no? ¿Y dónde las prepara? Era la misma hoja, de ese tamaño, con 3 marcas que repartía para todos. ¿Contrataría a una persona que voluntea? No sé cómo le llaman. Espera. No se puede. Entonces, esos problemas, no digo que ahora estemos pues en la superpotencia de esto, ¿no? Pero han cambiado significativamente. Una parte de la estrategia fue que en uno de los lugares que fuimos a hacer visita después, porque dije, no, esto va a cambiar, vamos a hacer algo más. Visitamos nuevamente en 6 meses. Les di una hoja para que memoricen, escrita. Si no entendía, no importaba. A un lugar donde sabía que íbamos a ir, a todos los colegios que trabajan ahí, le digo, estoy esto, por favor, memoriza. Pero ¿de qué se trata? Memoriza nada más y te pregunta, responde. No me digas más porque para más no tengo ahorita. Y finalmente se lograron cosas. Eso cuando ustedes me comentan sobre necesidades, sobre lo que esto pareciera muy lejano, a mí me parecía lejano estar en España hace 20 años. O viajar 2, 3 veces, ahora estoy viajando 30 veces al año. Entonces, todo es posible, pero necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos estandarizarnos de una u otra manera, pero necesitamos ya mismo estandarizarnos, porque si esto va a seguir creciendo, nos va a golpear en la cara y no vamos a poder hacer mucho. Entonces, sí. Una pregunta, ¿por qué ponía que primero administrar menos viscosas y menos osmolares? Porque las que tienen mayor osmolaridad, si me generan alguna complicación, ya no voy a poder seguir administrando nada más. Vale, pero no es por la interacción. No. Y si es muy viscosa, se va a adherir a la sonda y no me va a dejar administrar más. Por eso dejo la más viscosa para aquí. Y eso es otra cosa. Y a partir de eso es un concepto. Si ustedes leen un libro y él dice, hay que dar de 1 a 3, escojan siempre el 1. De 4 a 6, escojan siempre el 4. De 20 a 40, escojan el 20. No duden, ¿no? Que el 21, el 22, el 23. Si no saben, abajo. Y un poquito más abajo de eso, nunca les va a pegar. Luego se irá ajustando en función de la evaluación. Cuando yo consumo medicamentos, los medicamentos se comportan como esta curva. Aquí no hay medicamentos y lo van a administrar y luego me van a ir tomando la sangre y van a ver cómo se desarrolla esta curva de medicamento, ¿ok? Entonces, este CMN significa cantidad mínima efectiva, o sea que a partir de aquí recién el medicamento hace efecto. Este CMT con cantidad mínima tóxica significa que si el medicamento llega aquí, se vuelve tóxico para mí. Y la toxicidad se puede explicar de 2 formas. Si es un hipoglicemiante y tomo más de la cuenta, la toxicidad será hipoglicemia severa. ¿Sí? Si es un antihipertensivo, la toxicidad será hipotensión severa. Si es básicamente son los más frecuentes. Si es un antipirético, para la fiebre, ningún antipirético me va a bajar la temperatura a 30. No lo va a hacer. Pero la toxicidad en esos casos es que los efectos secundarios indeseables se incrementan. O sea, si ese medicamento no me baja la temperatura a 30, sí podría generarme diarrea en su nivel de toxicidad. ¿Se entendió? Entonces, por eso es que todos los medicamentos tienen este C+. Y cualquier cosa que hagamos a través de la dieta que haga que este C+ llegue a este punto, es tóxico para el paciente. Entonces, todo lo que vamos a discutir es evitar que este C+ llegue aquí. ¿Se entendió? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el ciprofloxacino, que son otro antibiótico, si se consume con hierro, con fuentes de hierro, tampoco se absorbe? Entonces, si yo consumo ciprofloxacino y hierro, la concentración del medicamento llegará aquí. ¿Hará efecto? No hay efecto. No es que sea resistencia, ni que no sirva, no. Simplemente llegó aquí. ¿Está claro? Si yo consumo una estatina
con alimentos, estatina que requiere alimentos para mejorar su absorción o algún tipo de medicamento que si lo consumo como alimento sube mucho su absorción y lo pongo aquí, puede ser tóxico. ¿Ok? O si por ejemplo la metabolización, que era la destrucción, la anulo por alguna razón, voy a tener más fármaco libre en sangre. ¿Se entendió? Esta curva no describe al medicamento unido a proteínas, o sea, cuando el medicamento entra a la sangre por lo general se unen a la albúmina. No describe al medicamento unido a proteínas, ni tampoco describe al medicamento que se tiende a almacenar en la grasa. La mayoría de ellos hacen eso. Entonces, para abreviar, ¿se entendió el concepto de CMN, Cmax, concentración, CMT? Porque podríamos estar todo el día hasta que termine la clase en esta diapositiva nada más. Quiero esos tres conceptos concretos. ¿Sí? Listo. Bien, la ranitidina con los alimentos no se absorbe. El omeprazol con los alimentos no se absorbe. La atorvastatina con los alimentos no hay, puede ser, como que no pasa nada. La lovastatina con los alimentos va a mejorar la absorción en 50%. En este caso se puede recomendar, según el propio prospecto, que se consuma con los alimentos. Metildopa junto con fuente de hierro no va a absorberse el medicamento. Propanolol junto con los alimentos es para bajar la presión arterial. El medicamento mejora su absorción con los alimentos. ¿Está claro? Entonces, cuando leamos el prospecto, hay prospectos que te dicen: el alimento mejora la absorción, da igual. El alimento hace que la absorción sea más lenta, pero el efecto sigue siendo el mismo, igual da igual. Pero si te dicen, la absorción de los alimentos reducen la absorción y el efecto, ahí sí, separado completamente, en caso se haya olvidado decirlo el médico. Y si el médico dice: oye, pero ¿por qué si yo he mandado con la comida me lo está separando? Ahí le mandas el prospecto. Acá está la razón y bueno, si ya quieres insistir en la materia, ya es su responsabilidad, pero nosotros cumplimos con lo que es nuestro trabajo. Y vuelvo a repetir, no estoy cambiando medicina, no estoy tocando absolutamente nada, estoy yendo a mi área de trabajo. Robinson, una pregunta muy rápida. Si los medicamentos se acumulan en la masa grasa, son dos preguntas, y nosotros estamos tratando la pérdida de grasa corporal, deberíamos advertir al paciente, eso es una pregunta, deberíamos advertir al paciente que hable con su médico, porque en el momento que él quema grasa se liberan medicamento que se ha acumulado ahí y puede necesitar menos dosis. Y la segunda pregunta es: cuando yo he tratado a un paciente con hipertensión arterial y lo mismo, precisamente por mejorar la alimentación, bajar de peso, de repente me dice: es que me estoy mareando, tengo la tensión muy baja. Digo, bueno, pues entonces es que la medicación hay que ajustarla porque es demasiado alta. Correcto. Pero también me he encontrado con un caso, no fue paciente mío, pero que al advertirles una nutricionista, la paciente pidió una reducción de la medicación y acto seguido le dio un infarto. Entonces, claro, ¿hasta dónde podemos decir que ajusten su medicación cuando con la dieta realmente estamos haciendo que tengan menos necesidad de medicación? ¿Me explico? Sí, correcto. El comentario hacia el ajuste es cuando estamos encontrando, por ejemplo, hipotensiones recurrentes. ¿Estamos? Ahí valdría la pena que se ajuste la dosis. Pero si con la dosis que está recibiendo no se está produciendo ninguna hipotensión y además estás frente a una hipertensión severa, que hay rangos, ahí nadie te va a aceptar ni vale la pena pedir siquiera. Los ajustes en la dosis se pueden hacer para hipotensiones leves. Entonces, como no tengo pizarra, construya una columnita, por favor. Primera columna, pongan sistólica. Segunda columna, 3 columnas. La primera vamos a hacer 3 columnas construidas. 3 columnas. La primera columna que diga estadio. Primera columna estadio. La segunda columna va a decir sistólica. Y la tercera columna va a decir diastólica. ¿Ok? Debajo de la primera columna vamos a poner los siguientes estadios normales. Abajo, estadio 1.
abajo estadio 2, abajo estadio 3. ¿Está bien? Lo primero que les voy a dedicar es la sistólica. 140 a 159. 140 a 159. Segundo estadio, 160 a 180. Tercer estadio, mayor de 180. Y la siguiente que les voy a comentar, no, la normal es menor de 140. La normal es, la primera columna se está pasando. ¿Está bien? Ahora en la diastólica. La diastólica, estadio 1 es de 100 a 109. 100 a 109. Segundo estadio es de 110 a 119. Tercer estadio es de mayor a 120. ¿Ok? Ok, mayor a 120. Entonces, si yo tengo, lo que determina el grado de hipertensión es cuál de ellas es la que normalmente tiene elevada. Si yo tengo 165/80, ¿qué grado tengo? 2. ¿Entendió? Si mi presión es 165/80, soy estadio 2. Si mi presión es 130/122, mi presión es estadio 3. ¿Estamos de acuerdo? No es que las dos tengan que estar en el mismo estadio. La más alterada es la que determina el estadio. La más elevada es la que determina el estadio. ¿Ok? Entonces, si el paciente les dice, porque a veces se olvida, ni siquiera el médico le da el diagnóstico, nada por el estilo. Ustedes pregúntenle. ¿Y cuáles son las presiones que normalmente es manejado para que esté mandado medicación? Voy a decir, tal. Yo ya sé que estadio está. No voy a pedir nada si es estadio 2. La otra cosa es que tenga más de un medicamento para la presión. O sea, que le haya puesto un captopril, un imodipino, que le haya puesto un captopril, un losartán, que le haya puesto un captopril o un diurético, un imodipino, un diurético. Ya cuando tienes más de 2 medicamentos para tratar la presión, ya estás con un problema de segundo grado. ¿Se entendió? Entonces, para responder tu pregunta, Alma, si me hubiese tocado, de repente, yo no creo que el infarto le haya dado a la persona por la reducción de la pastilla, ¿no? Para tranquilidad de la colega. De hecho, que debe haber habido algunos otros factores de riesgo, pero ha coincidido y lamentablemente a veces el temor hace que uno se sienta mal, ¿no? ¿Está claro? Perfecto. Ahora tienen acá la albúmina. Es una forma de almacén temporal de medicamentos. La albúmina es una forma de almacén temporal. La grasa es un poco más permanente. Entonces, si menos del 50% de estos medicamentos se unen a la albúmina, me importa si tengo hipoalbuminemia. Recuerden también como premisa que esa curvita que vimos hace un momento es de fármaco libre, o sea, no almacenado. ¿Okay? Si esta forma de almacenamiento que se llama albúmina está bajo y estos medicamentos se unen menos del 50%, o sea, 10%, vamos a poner la procainamida se une solamente 10% a la albúmina. ¿Habrá algún problema si mi albúmina está en 2? No, porque normalmente no se almacena la albúmina. ¿Está claro? Pero el diazepam se almacena 98% transitoriamente en albúmina. Entonces, ¿habrá algún problema si me dan diazepam y tengo hipoalbuminemia de 2? ¿Cuál sería el riesgo? Que no hace efecto. No, toxicidad. Que suba mucho el diazepam libre. Y el diazepam es un depresor del sistema nervioso. Podría la persona desmayarse inmediatamente. ¿Se entendió? Perfecto. Eso es
en cuanto a la albúmina. El otro tema, ya voy a terminar esta parte. Citocromo 3A4. Todos estos son citocromos que destruyen medicamentos. Este es el que nos interesa de manera importante. Si yo destruyo este citocromo, todos los que están aquí y otros tantos más aumentan en sangre. Y su nivel tóxico es muy alto. Entonces, ¿dónde encuentro el citocromo 3A4? En el intestino y en el hígado. ¿Qué haría que se destruya el citocromo 3A4? Por ejemplo, había estas botellitas. Esto. Zumo de naranja. La vitamina C que hay acá me puede destruir el citocromo 3A4 por lo menos por 2 días. Pero como no estoy tomando medicamentos de estos, lo tomo con tranquilidad. Si yo tuviera que consumir alguno de ellos, le digo al paciente, esto no. Tampoco uva. La cáscara de la uva tiene un flavonoide que hace lo mismo. Tampoco toronja. Toronja, no sé si se llama igual toronja acá. Pomelo. Tampoco pomelo. Porque tiene ese flavonoide que destruye ese citocromo del intestino. Entonces, si por ejemplo consumo alprazolam, ¿cuál sería el efecto de toxicidad? El alprazolam es un sedante, me va a sedar más. La atorvastatina, el efecto secundario de la atorvastatina es que destruye las fibras musculares o me puede producir toxicidad hepática. Eso va a ser mucho más intenso, no es que me va a bajar el colesterol más rápido. ¿Se entendió? Listo. Y esta es la explicación. Si yo, las enzimas son las que hacen la metabolización. Si tengo más enzimas, metabolizo más, por lo tanto, destruyo más medicamento y el efecto baja. ¿Se entiende? En cambio, si tengo menos enzimas, hay menos destrucción, el fármaco se concentra más, por tanto, más efecto, que es lo que acabamos de describir. Cualquier cosa que destruya el citocromo 3A4 va a afectar la metabolización del medicamento. Entonces la pregunta sería, si yo tomo zumo de uva, pero estoy consumiendo captopril, ¿pasará algo? Zumo de naranja o captopril y consumo captopril, ¿pasará algo? No, porque quien metaboliza el captopril es el 6P2B6. El problema con la uva, el zumo de naranja, el pomelo, es el 3A4. ¿Esa información viene en el prospecto? Sí, por supuesto, vamos a hacer otro prospecto. ¿El 3A4 es el 450? Es la familia completa. Es como si dijéramos Robinson Cruz, y la hermana se llama Natalia, mi otra hermana se llama Milagros, mi papá Rodolfo, mi mamá María. Toda la familia 6P450. ¿Y qué haces? Recomendarle que no consuma para nada ningún tipo de vitamina C mientras esté tomando esa medicación. Va a depender mucho del tipo de tratamiento. Si es un tratamiento crónico, no le puedo decir que nunca más vuelva a consumir zumo de naranja. Voy a tener cuidado en no suplementar la vitamina C, pero podría consumir la naranja entera. 2 naranjas enteras, porque la fibra va a hacer que la vitamina C no sea tan biodisponible, pero un zumo como tal, probablemente no. Y eso, por ejemplo, sucede mucho, personas que están tomando sedantes y esto, se sedan más de la cuenta. Y a mí me ha pasado en consulta que conversando, evaluamos la interacción, me comunico con el médico, entonces conversamos y se hace el ajuste, solamente a partir de este. ¿Termino? ¿Ya me faltan cuántos minutos? Esto es las interacciones de clase 2. Las interacciones de clase 2 tienen que ver con el sinergismo o el antagonismo. Por ejemplo, una cosa sencilla. ¿La cafeína aumenta la presión o la baja? La cafeína aumenta la presión arterial, ¿no? Las tiraminas que están en la salsa de soya, ¿aumentan o bajan la presión? Aumentan la presión, correcto. Si yo estoy tomando un antihipertensivo, ¿me convendrá consumir esas otras cosas? Eso es antagonismo. ¿Se entendió? Listo. El ajo tiene unos compuestos que se llaman súlfidos. Estos súlfidos actúan destruyendo tromboxanos que contribuyen con la coagulación sanguínea. Entonces, mientras menos tromboxanos haya circulando,
más difícil es que yo coagule. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo la costumbre de comer un diente de ajo diario y además me están dando warfarina, ¿cuál es el riesgo? Hemorragia. Correcto, hemorragia. Entonces, si se quiere hacer algún ajuste, yo tengo que pedirle al paciente que me traiga su INR, que es su índice internacional para la población, INR. Con ese INR yo puedo saber hasta dónde puedo dar, se puede tomar el ajo, si no lo puede tomar. Y acá todos estos son anticoagulantes, el ajo, el jugo de uva también, el EPA. 1, 2, 3 gramos de EPA también es un anticoagulante natural, se le puedo generar, si no me doy cuenta, un problema de interacción severo. ¿Se dan cuenta lo monstruosamente peligroso que somos? Y eso lo tengo que hacer en la evaluación nutricional, porque el paciente, ¿cuántos pacientes mayores no agarran ajo y lo ponen en el pan y se lo comen? Para ellos no es nada del otro mundo, y no se lo van a decir al médico, porque es comida. Por supuesto. Entonces, yo tengo que hacer una buena investigación a partir de la interacción. Entonces, si yo encuentro warfarina, me preocupo mucho por estas prácticas en su evaluación digesta. Por eso el orden. Por eso de la interacción paso a digesta. Estoy buscando relacionar cada cosa. Y las interacciones de clase 3, que son las más comunes, pero las menos recordadas por nosotros. Todos los medicamentos pueden producir alteraciones en el apetito, cambios en el gusto de los alimentos, cambios en la percepción del sabor, diarrea, estreñimiento, pueden producir, ¿saben qué es el salbutamol? El salbutamol es un broncodilatador. Cuando los bronquios están cerrados, le dan salbutamol. El salbutamol relaja los pulmones, pero te relaja el esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es la consecuencia? Si no tomo previsiones, enfermedad por reflujo. Esa persona siempre va a tener eructos, ardor en esta zona, y vienes a la consulta y dices, tengo gastritis, me siento mal. A ver tu medicamento. Sufro de asma. ¿Qué te dan? Salbutamol. Ah, ok, cambiemos esto. A la semana me llama, feliz de la vida de su genio. Que sigan pensando eso porque es apropiado. Pero no he hecho nada en otro mundo. Eso es parte de lo que todos nosotros tenemos que hacer, pero estamos identificando una parte de la evaluación. Muy bien, quiero mostrarles, voy a sentarme porque tengo que mostrárselos. A ver, ¿ven mi pantalla? Aquí van a encontrar atorvastatina, captopril, ciprofloxacino, metformina, omeprazol. Podemos escoger dos por temas de tiempo. ¿Cuál? Veamos. Empezamos por la omeprazol. Ok, lo que ustedes están viendo allí es el prospecto de la Agencia Española del Medicamento. Nosotros trabajamos solamente con documentos oficiales, o la Agencia Española del Medicamento, en Perú la DIGEMIT, o en algunos organismos de Latinoamérica que son reconocidos, la peruana, la colombiana, que son organismos que manejan información importante. Entonces, para llegar a la interacción, yo tengo que leerme todo el prospecto, no puedo ir línea por línea. Ahora he abierto, yo ya he leído, he hecho algunas marcas para poder comentarlo con ustedes. Si vamos a hablar línea por línea, acá es una cápsula dura, por lo tanto no se puede partir. Cuando dicen cápsula dura o con cobertura, no la puedo partir, no la puedo moler, porque cambiaría las características del medicamento. Tiene como excipiente sacarosa, sin embargo hay muchas fórmulas que tienen como excipiente lactosa. Y si tienes intolerante congénito, podría generarte incomodidades. Luego, aquí ya son los datos de la propia posología. No hay, en ninguna de estas partes hay algo que valga la pena resaltar, pero para la parte nutricional me refiero, ¿no? Voy a seguir bajando hasta donde yo he hecho la marca, aquí. Se ha notificado casos graves de hipomagnesemia.
esto que ustedes están viendo aquí es un efecto común de cualquier depresor de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Qué sucede cuando se deja de producir ácido clorhídrico? El estómago se vuelve alcalino. Y si se vuelve alcalino, todos los nutrientes que requieren de acidez para ser absorbidos no se van a absorber. Magnesio, calcio, hierro, zinc, vitamina B12. ¿Está claro? Porque requieren de acidez. Y aquellos que no requieren tanto de acidez como el complejo B, en un medio muy alcalino, tampoco se van a absorber bien. Entonces, las personas que están consumiendo esto por tiempos prolongados pueden presentar déficit severo de micronutrientes. Y acá están haciendo énfasis en magnesio y calcio, pero la lista es mucho más grande. ¿Se entendió la idea? Listo. Sigo avanzando. Todos los medicamentos inhibidores de la secreción gástrica pueden disminuir la absorción también de vitamina B12, porque la vitamina B12 es extraída de los alimentos gracias a la pepsina, pero para que la pepsina se active se requiere acidez. Si el estómago es muy alcalino, no se activa la pepsina, no extraigo B12. ¿Entendió? Están haciendo un comentario al respecto. Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con intolerancia a la fructosa la pueden pasar mal si reciben este medicamento. También es nuestra obligación. Miren que el documento tiene 15 páginas y se los estoy resumiendo en un minuto, pero yo he leído todo el documento. Vamos, acá hablan de los citocromos. Este captopril también es metabolizado por el 6B3A4, más por el 12,9, pero también por el 6B3A4, entonces también me podría generar alguna molestia. En todos estos prospectos, los efectos secundarios indeseables están clasificados como ven aquí. Son 4 categorías, acá se las voy a mostrar. Muy frecuentes, frecuentes, poco frecuentes, raras, muy raras, frecuencia no conocida. Las que nos van a importar sobremanera son las muy frecuentes y frecuentes. Cuando lean el inserto, concéntrense en aquellos. Entonces, aquí no hay nada, ninguna de estas. Cefalea podría importarnos, sí, a veces lo tomamos en cuenta, pero frecuentes, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, otra cosa, el orden en el que está puesto es el orden de aparición. No es que lo hayan puesto en orden alfabético o como se les haya ocurrido, es justo el orden en el que aparece el efecto secundario indeseable. Entonces, es más frecuente el estreñimiento que la diarrea. Y es más frecuente el estreñimiento que la diarrea o que la flatulencia. Y así sucesivamente. Entonces, si trato a un paciente de estas características, evidentemente tengo que estar preparado. Si el paciente está consumiendo omeprazol, no le voy a dar carne roja de ninguna manera. ¿Por qué no carne roja? Porque se demoran el doble en ser digeridas y este paciente no está teniendo ácido suficiente. Le voy a generar una dispepsia y voy a acrecentar el estreñimiento. Muy bien, y la metformina. Metformina. Igualmente cápsulas recubiertas. Esta palabra recubierta significa nuevamente no la puedo moler, no la puedo partir, no la debo, puedo sí, no la debo, mejor dicho. La dosis inicial, hidrocloruro de metformina, 2 a 3 veces al día, administrado durante o después de las comidas. Esta es la indicación de ellos, ya no la puedo cambiar. Porque ya está indicada. Esta es la mejor manera que se ha demostrado que puede ser absorbida. Luego sigo bajando, ya no hay más cosas que me llamen la atención. Sigo bajando. En la lactancia, la metformina se excreta a través de la leche humana, no se han observado cambios importantes, sin embargo, dado que la información disponible es limitada, la lactancia materna no se recomienda durante el tratamiento de metformina. Es una indicación específica. Luego, dentro de las reacciones frecuentes, se afecta el gusto. Muy frecuentes, trastornos gastrointestinales. Muchos pacientes presentan incomodidad cuando empiezan a consumir metformina. Y la pérdida de apetito es muy común en muchos, no en todos,
Por eso es que ahora hasta en pediatría utilizan metformina para tratar niños con obesidad, por el tema de quitarles el apetito. Mejorando la relación con el De ahí, ¿qué más? La alimentación reduce literalmente la absorción de metformina, sin embargo no el efecto. Lo que le decía hace un momento. Puede ser que lo retrase, pero el efecto sigue siendo el mismo. No va a pasar nada. Es más, ellos lo están recomendando con los alimentos. Perfecto. Terminé. ¿Hay algún libro, resumen o guía que solo se centre en la interacción, que sea bueno, o sea, que para buscar y en consulta sea una buena herramienta? Mira, sin decir que es nuestro, sí hay uno. Pero les voy a... Alma, no sé si me puedes prestar, por favor, Hay que hacer publicidad de el internet. Claro, Sí, claro. Porque ya lo veo. ¿Sí te puedes compartir? Sí. Es que estoy grabando. Bueno, Te voy a mostrar, nosotros en el instituto tenemos un software que utilizamos para la práctica y para la docencia. Está diseñado en función de todos estos procesos que ustedes están viendo. Mientras a partir de las 4 se iba a recoger